Queridos hermanos y hermanas, hay una pregunta fundamental, es cómo podemos vivir la Pascua permanentemente y en estos tiempos. Yo diría que hay varias dimensiones en esta pregunta para responder adecuadamente. La primera es que la Pascua significa la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, y como diría el Papa San Juan Pablo II, superar la cultura de la muerte para sembrar la cultura de la vida. En primer lugar, nosotros debemos ser conscientes en el valor inmenso que significa el contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, eficaz y permanente para nosotros. La contemplación, la lectura, la oración y la aplicación de la palabra de Dios es una forma concreta como nosotros prolongamos y hacemos presente en la vida la Pascua de Cristo, su presencia maravillosa en medio de nosotros. En segundo lugar, hemos comprendido por la fe de la Iglesia que el Señor está presente en sus sacramentos. Los sacramentos de la Iglesia con los cuales el Señor nos transmite su vida, la eficacia de su vida, se nos dan abundantemente, como vida abundante, en diferentes momentos de la vida, en diferentes circunstancias de nuestra vida, cada uno de los sacramentos, empezando por el bautismo, que nos hace criaturas nuevas, que nos hace hijos de Dios, que nos permite entrar en lo que es la muerte y la resurrección del Señor como gran programa de vida, que nos invita a madurar permanentemente en la fe, alimentándonos de esa vida de Dios. La confirmación, don del Espíritu Santo, vida renovada para nosotros. Y cada uno de los sacramentos, el sacramento de la reconciliación que nos renueva la vida de la gracia, la vida de la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Recordemos lo que significa para la constitución de un estilo de vida el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, es la vida que se inserta en la vocación de santificación de una persona, sea en la construcción de una bella familia, sea en la construcción también de una entrega generosa al servicio de los demás en el sacerdocio. Pero también tenemos ese otro admirable sacramento de vida que es la unción de los enfermos, que es una manera como el Señor se acerca a la persona enferma, necesitada y frágil, para darle fortaleza, para perdonar, para renovar y para hacer una promesa también de salud para esa persona. Si tomamos entonces cada uno de los sacramentos de la Iglesia que recibimos, decía, como eficacia de la vida abundante de Cristo, ahí se está viviendo la Pascua, la vida nueva en Cristo. Pero hay también una tercera forma de vivir el misterio pascual y la vida de Cristo resucitado entre nosotros, y es demasiado importante esta también. Es que Jesús nos invita a ver en cada rostro humano, en cada persona humana, su presencia viva para reconocerla, para acercarnos, para amarla y para acompañarla. La vida de Cristo, por tanto, se manifiesta en cada ser humano, imagen y semejanza de Dios, con una dignidad sin igual, no obstante la condición propia que esa persona tenga en la vida, siempre hay una identificación con Cristo, en cuyo rostro tenemos que verlo a Él y compartir con Él esa vida que Él nos ha transmitido. Pero entre todas este panorama grande de lo que significa los rostros humanos, hay unos especiales donde tenemos que reconocer en estos tiempos la vida de Cristo. El Papa Francisco, lo recordamos siempre, nos está insistiendo muchísimo en eso. Cómo es de importante reconocer a Cristo, al Señor, en la vida de los más pobres, los marginados, las personas de periferia, los olvidados, porque en ellos aparece especialmente la predilección de Dios
que no quiere que nadie se quede relegado, sino que incorporado en la gran peregrinación de la humanidad, en la gran peregrinación del pueblo de Dios, pueda ser reconocida su dignidad, sus derechos y las posibilidades que tiene de realizar plenamente su vida como hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es de importante en estos tiempos en que la cultura de la indiferencia campea, donde hay tantos intereses egoístas que no nos permiten mirar la situación de los hermanos, recordar que Cristo se hace presente, el Cristo pascual, el Cristo vivo, en todas estas situaciones de dificultad, de pobreza y de miseria. Y miremos el panorama de este momento que estamos viviendo en nuestra época. Se nos han acumulado unos que llamamos signos de los tiempos, pero también situaciones, experiencias muy difíciles para la humanidad. El coronavirus ha significado para el mundo, para la humanidad, un reto muy grande para las personas, para las familias, para los pueblos, las naciones, para toda la familia humana. Ha sido un signo también de muerte, porque muchos han fallecido, muchos han padecido por esta situación, pero también ha sido un llamado para valorar más la vida, valorar lo que significa ese don impresionante que Dios nos ha entregado en medio de tantas fragilidades, porque reconocemos que esa semilla de la vida humana o cualquier forma de vida es tan pequeñita pero tan importante, y con cualquier movimiento desacertado se puede acabar. Y por tanto, esta experiencia del coronavirus nos ha enseñado a apreciar mucho más la vida, a cuidarnos los unos a los otros, a apreciar lo que significa la grandeza, la belleza y la dignidad de todo ser humano sin exclusión. Pero además, recordemos, y somos testigos en estos tiempos, de lo que significa la guerra. La guerra. Todos hemos tenido experiencias de guerra, a veces a través de los medios porque nos los transmiten, a veces porque la estamos experimentando más de cerca por los fenómenos de violencia cercanos que rodean nuestras regiones, por ejemplo acá en nuestro país. Sin embargo, sabemos que esta guerra que estamos viviendo en este momento, como decía el Papa Francisco, si no me equivoco, en un momento dado, decía que toda esa suma de guerras que hay en el mundo son como una tercera guerra mundial por pedacitos, pero ya es una situación muy grave, muy delicada la que estamos viviendo y que tenemos que ponerle mucho cuidado todos con conciencia. Cristo resucitado, Señor de la vida, vencedor de la muerte, nos está invitando a que tomemos conciencia seria de esto que está pasando, que toquemos el corazón de Dios mediante la oración para que esa vida abundante que nos ha ofrecido se refresque y se renueve en la conciencia de quienes toman especialmente decisiones delicadas y graves, o para prolongar la guerra, o para evitarla, o para suprimirla y para conjurar todos los males que esto puede traer. Que pensemos en tomar lecciones de lo que significa tanto destruir como construir la vida de las personas y de la humanidad. Destruir es fácil, y ahí lo estamos viendo, que en un momento ciudades que se veían tan hermosas, la gente caminando, viviendo en armonía, de pronto viene la tragedia, la destrucción. En un momento cambia totalmente el panorama por una acción desafortunada en contra de la vida. Entonces nosotros debemos tomar lección de esto que el Señor resucitado nos está diciendo, y en esta Pascua de este año nos lo recuerda. Trabajemos mucho por la paz, trabajemos mucho por la nueva vida, trabajemos mucho por el respeto integral de todo ser humano, de toda persona humana, en cualquier condición, como lo profesamos y lo creemos nosotros siempre con certeza absoluta, desde la concepción hasta la muerte natural. Pero también hay otro capítulo demasiado importante del cual hoy se toma conciencia sobre la vida, y es la vida, esta vida hermosa que Dios nos ha dado en la casa común, en la naturaleza, en el medio ambiente.
nosotros sabemos que Dios nos ha regalado esta preciosa naturaleza, el medio ambiente, como una forma de nosotros los seres humanos cultivar la vida, defender la vida, cuidarnos también nosotros. Todo descuido, todo atentado que hagamos contra la naturaleza es un atentado que hacemos contra la vida de los seres humanos, porque vienen las consecuencias. Hoy se habla del cambio climático, que es una consecuencia de la manera desordenada como se han manejado los recursos de la naturaleza y del cosmos. Y entonces todo eso repercute finalmente en la existencia de nosotros de todos los días, que afecta, aún sin darnos cuenta, la vida humana. Y sobre todo, como siempre nos recuerda el Santo Padre, los más afectados siempre son los más pobres, que sufren las mayores consecuencias. Entonces, esa pregunta es fundamental. ¿Cómo la Pascua de Cristo, la vida nueva de Cristo, tiene que estar muy presente, muy actualizada y muy aterrizada en la vida de todos nosotros en esta época? Tenemos que pedir al Señor de todo corazón el don de apreciar cada vez más la vida con minúscula, pero también esa vida con mayúscula que todos necesitamos para prolongar la historia según los planes de Dios. Que el Señor nos ayude a todos a amar la vida, a apreciarla, a cuidarla y a transmitirla responsablemente ahora y siempre, para construir ese mundo de paz, de fraternidad que el Señor quiere de todos nosotros. Que Dios los bendiga a todos y que les dé vida y vida abundante.